Hola chicos, ¿cómo les va? Esta semana en Ciencias Sociales vamos a trabajar efemérides, ya que el 11 de septiembre, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, se celebra el Día del Maestro. Bueno, como les decía recién, el 11 de septiembre es el Día del Maestro, ¿sí? Bueno, vamos a ver las actividades que vamos a trabajar sobre las efemérides. Acá tenemos un pequeño texto que habla sobre la vida de Sarmiento, ¿sí? Dice: Domingo Faustino Sarmiento nació en la provincia de San Juan en 1811. Fue maestro. A los 15 años comenzó a ejercer la enseñanza. Escritor, político, en 1862 fue elegido gobernador de su provincia. Fue militar, diplomático y periodista, y presidente de la Argentina entre 1868 y 1874. Fue el sucesor de Bartolomé Mitre en la presidencia y junto con Nicolás Avellaneda es considerado uno de los presidentes históricos que colaboraron en la organización nacional. Durante su presidencia promovió la modernización del ejército mediante la creación del colegio militar y generó un fuerte impulso al transporte y las comunicaciones. En 1869 se llevó a cabo el primer censo nacional de población que registró un alto porcentaje de analfabetismo, es decir, que muchas personas no sabían leer y escribir. A partir de entonces, puso en marcha un programa para desarrollar la educación en todo el país y permitir el acceso de la población a la alfabetización. Para eso fundó numerosas escuelas primarias, creó la Academia de las Ciencias, la Escuela Normal de Paraná, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y la Biblioteca Nacional de Maestros, entre otras instituciones educativas. Una de sus acciones más importantes fue decretar que la enseñanza primaria fuera obligatoria, pública y gratuita, ya que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de un país como nación libre y soberana. Sarmiento fue además un gran escritor. En 1850 publicó Recuerdos de Provincia, uno de sus libros más conocidos. También fue periodista. Entre otros, fundó en Buenos Aires el diario El Censor en 1885. Sarmiento murió el 11 de septiembre de 1888, después de haber dedicado una buena parte de su vida a la educación. En su homenaje a su tarea, en 1943, la Conferencia Interamericana de Educación estableció el 11 de septiembre como el Día del Maestro. Bueno, a partir de este texto que acabamos de leer, vamos a resolver las siguientes actividades, ¿sí? Dice, observen el cuadro, este que está acá. Dice, señalen cuáles de estas profesiones desempeñó Domingo Sarmiento según lo que ven en el cuadro y lo que saben sobre él. Fue político, fue diplomático, fue escritor, fue docente, comerciante, historiador, periodista, fabricante, soldado. Van a releer o van a investigar, también los invito a que investiguen un poco sobre Sarmiento para poder responder. Bueno, por cuáles de sus ocupaciones se conmemora el Día del Maestro en la fecha de aniversario de su muerte. A ver, ¿por cuál de todas sus profesiones? Porque como verán recién, tenía varias. Bueno, ahora en el siguiente punto vamos a hacer esto. Tenemos una línea de tiempo, ¿sí? ¿Qué es una línea de tiempo? Se van marcando los sucesos más importantes en la vida de una persona, ¿sí? En este caso tenemos resaltado, ¿sí?, la línea de Domingo Faustino Sarmiento, algunos detalles, ¿sí? Bueno, acá dice, observen la línea histórica, en ella se señalan dos fechas, están estas dos fechas resaltadas, ¿sí? 1868 y 1888, que son la primera corresponde al año en que Sarmiento asumió la presidencia, 1868, ¿sí?
Y la segunda es el año de su fallecimiento, de su muerte, 1888. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Dice, completen con el año actual. Acá van a poner la fecha, el año en que estamos nosotros. Bueno, ustedes van a tener que calcular cuántos años hace que Sarmiento llegó a la presidencia de nuestro país. Para eso, ¿qué vamos a hacer? A la fecha actual le vamos a restar el año en que asumió la presidencia, ¿sí? Lo mismo preguntan, ¿sí? ¿Cuántos años hace que falleció? Vamos a calcularlo de la misma forma, ¿sí? Bien. Después les hace preguntas. Dice, ¿cuántos años tenía Sarmiento cuando se creó la bandera? Bueno, si no me acuerdo, busco cuántos años hace que se creó la bandera. Igual eso lo habíamos trabajado cuando trabajamos sobre la vida de Belgrano, ¿sí? Y vamos a calcular cuántos años tenía Sarmiento, ¿sí? Y cuántos años tenía Sarmiento cuando se declaró la independencia también, ¿sí? Bueno, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la fecha de nacimiento de Sarmiento, ¿sí? Que lo teníamos recién en el documento, y le vamos a la fecha, perdón, vamos a la fecha de la declaración de la independencia, le vamos a restar la fecha, ¿sí? Del nacimiento de Sarmiento para poder calcular cuántos años tenía, ¿sí? Lo mismo preguntan, ¿cuántos años tenía cuando asumió la presidencia de la nación? Volvemos a lo mismo, nos fijamos en la fecha en el año en que asumió, menos el año de su nacimiento, ¿sí? Lo mismo van a hacer para calcular cuándo publicó su libro Recuerdos de Provincia, ¿sí? También les hace otra pregunta, ahí ya no van a tener que calcular. Dice, ¿por qué a Sarmiento se lo llama el padre del aula? Vamos a pensar qué aportes tuvo al sistema educativo para que lo llamen el padre del aula, ¿sí? Bueno, después dice, punto 3. Lee los siguientes textos que escribió Sarmiento y un fragmento de la Ley 1420 de Educación Común, Pública y Gratuita, sancionada en 1884. Luego completa verdadero o falso. ¿Sí? Acá tenemos los fragmentos. ¿Qué dice? Si la educación no prepara a las generaciones venideras para esta necesaria adaptación de los medios de trabajo, el resultado será la pobreza y la oscuridad nacional. ¿Sí? O sea que decía que había que preparar a las generaciones para el futuro y de acuerdo a los modelos del trabajo que había en esa época. Eso igual lo vamos a trabajar más adelante. Después dice, de la educación de las mujeres depende la suerte de los estados. La civilización se detiene a las puertas del hogar doméstico cuando ellas no están preparadas para recibirlas. Las costumbres y las preocupaciones se perpetúan por ellas y jamás podrá alterarse la manera de ser de un pueblo sin cambiar primero las ideas y hábitos de vida. O sea, la famosa frase que dice la educación empieza por casa, bueno, está relacionada con eso. Hasta en ese entonces ustedes recuerden que las mujeres no tenían derecho de aprender. Las únicas que tenían acceso a la educación eran las que ingresaban a los conventos para estudiar de monja. Pero si no, no. Por eso también era muy grande la tasa de analfabetismo. Entonces, ¿qué decía? Que había que educar a las mujeres. Recuerden que también Manuel Belgrano promovía la educación, pero así todo no tenían acceso porque no había suficientes escuelas para toda la gente. Bueno, otro texto dice, la instrucción pública que tiene por objeto preparar las nuevas generaciones en masa para el uso de la inteligencia individual, por el conocimiento, aunque rudimental, de las ciencias y hechos necesarios para formar la razón. Es una institución puramente moderna y convertida en derecho por el espíritu democrático de la asociación actual, ¿sí? O sea que todos tenían derecho a la educación, no solamente los ricos. Y acá hay un fragmento de la famosa Ley 1420 de Educación Común. El primer artículo que dice que la escuela primaria tiene por único objetivo favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño
de 6 a 14 años de edad, ¿sí? O sea, que no es solamente lo intelectual, sino que inculcar valores morales, ¿sí? Y el cuidado del cuerpo. Y el segundo artículo dice: la institución primaria debe ser obligatoria, gratuita, graduada y dada conforme a los preceptos de la higiene, ¿sí? Porque también vamos a estudiar más adelante que había muchas enfermedades, muchas epidemias por déficit en el sistema sanitario, en el sistema de higiene, ¿sí? También decía que la educación tenía que ser obligatoria. Todos tenemos que estudiar, ¿sí? Y gratuita. Todos tenían que tener derecho a estudiar, no solamente la gente rica. Y gradual, ¿qué significa? Esto es lo que tenemos, la separación en grados. Ustedes están en el 6º grado de la educación primaria, ¿sí? Bueno. Tienen que hacer lo siguiente. Dice: indica cuáles de las siguientes afirmaciones corresponden a las ideas que tenía Sarmiento sobre la educación. Dice: ¿la educación es un privilegio al que solo deben acceder algunas personas? Recordemos un poquito, o si no, relean lo de recién. La educación debe ser obligatoria para todos los niños y niñas de la Argentina. La educación de las mujeres es imprescindible para mejorar la situación del país. El país puede progresar sin educación. El objetivo de la educación es formar a las futuras generaciones para que puedan trabajar y acceder al conocimiento. Bueno, esas son todas las actividades que vamos a trabajar en las efemérides. Hasta la próxima. Besos.